Buenos días a todos. Vamos a resolver los ejemplos que os puse ayer y como os he dicho en el Classroom los vamos a utilizar para explicaros la parte de teoría de medidas de centralización y de dispersión que también os he adjuntado en el Classroom. A lo mejor resulta mucha teoría para copiarla a la vez. No os preocupéis, podéis copiar una parte hoy y otra parte mañana, pero sí lo que me interesa es que hagáis el ejercicio conmigo para que entendáis y más que nada recordéis cuáles sean las medidas de centralización y de dispersión, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está la tabla que os dije que teníais que rellenar y aquí están los datos del ejercicio que os proporcioné. Lo que he hecho ya es rellenar los datos de frecuencias con el recuento de los datos que me aporta el ejercicio. Dice, una fábrica de calefactores fabrica diariamente los siguientes productos defectuosos, ¿vale? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 5 por 4, 20 datos. Entonces lo que he hecho es ver cuál es el mayor dato que me dan y el menor. El menor sería 0, ¿vale? Y el mayor sería 6. Por tanto, he hecho el recuento de los datos que aparecen en esta tabla. Las frecuencias de cada uno de los datos absolutas serían las que figuran a continuación, ¿vale? 0 sería solamente un calefactor defectuoso sería 1, 2, bueno, pues así he hecho con todos, ¿vale? He hecho el recuento y luego he confeccionado la tabla de frecuencias. Frecuencia absoluta acumulada, voy sumando cada una de las frecuencias a la anterior. 1 sería 1, 1 más 2, 3, 3 y 5, 8, 8 y 2, 10, 10 y 6, 16, 16 y 2, 18, 18 y 2, 20, ¿vale? Que coincide evidentemente con el número total de datos. Luego estaría la frecuencia relativa, que es dividir cada valor entre el número total de datos, ¿vale? Entonces sería 1 entre 20, 2 entre 20, ¿vale? Entonces vamos haciendo cada una de sus frecuencias dividida entre el número total de datos. Una vez que ya tenemos confeccionada la tabla de frecuencias relativas, confecciono la columna de frecuencias relativas acumuladas, sumando a cada una su anterior valor. 0,05, 0,05 más 0,1015 más 0,25, 0,40 más 0,1050 más 0,3080 más 0,1090 más 0,11. ¿Vale? Hasta aquí sería lo que es la tabla de frecuencias que ya habíamos visto durante los días anteriores. En este caso, lo que voy a aprovechar es esta tabla para explicaros las medidas de centralización y las medidas de dispersión. Dentro de la primera medida de centralización os he definido lo que es la media. Y la media es el valor medio, como su propio nombre indica, de todos los datos que vienen definidos en la tabla. Entonces, para ello, yo lo que voy a recomendaros es que añadáis 2 columnas más a nuestra tabla de frecuencias. Y en esa columna lo que nosotros vamos a poner es el producto del dato por su frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, en la primera fila de esta tabla, x sub i y f sub i sería 0 por 1, que evidentemente es 0, ¿vale? En el siguiente sería 1 por 2, que sería 2, el siguiente sería 2 por 5, 10, el siguiente sería 3 por 2, 6, el siguiente sería 4 por 6, 24, el siguiente sería 5 por 2, 10 y el siguiente sería 6 por 2, 12. Una vez que ya tenemos completada todos los datos, lo que vamos a hacer es sumar cada uno de estos productos que acabamos de hacer, ¿vale? Si sumáis todos estos productos, el resultado es 64. ¿Vale? La suma se representa con este símbolo que significa sumatorio, sería la suma de todos los x sub i por f sub i. Sería este dato que hemos escrito aquí abajo, ¿vale? En la siguiente columna lo que vamos a hacer ya luego os explicaré las medidas de dispersión, es hacer esta operación matemática, ¿vale? Pero la voy a dejar ahí hasta que vayamos a utilizarla. Entonces empezamos la primera medida. Las medidas de centralización van a ser, en primer caso, la media. ¿Y la media qué es?
el valor justo intermedio de todos los datos que yo tengo y se calcula como el sumatorio de x sub i por f sub i dividido entre el número total de datos. Yo acabo de hacer ahora mismo el sumatorio, que es 64, ¿verdad? Entonces, si lo divido entre el número total de datos, ¿cuántos son el número total de datos? 20, ¿verdad? Vale, pues entonces este resultado es 3,2. Como os he dicho en los apuntes, la media tiene unidades y como estamos hablando de productos defectuosos, será 3,2 productos defectuosos. Siempre con unidades, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, esta sería la media. Seguimos con la siguiente medida de dispersión, que es la moda, ¿vale? La moda es el dato que más veces se repite. Como estamos hablando de una variable discreta, lo que tengo que hacer es fijarme en la x sub i que tenga mayor f sub i, porque es la frecuencia absoluta. Si os dais cuenta, el dato que mayor frecuencia tiene es x igual a 4, porque es el que tiene una f más grande, que es 6. Por tanto, yo diré directamente que la moda es 4, ¿vale? La moda es el dato que más veces se repite. Yo me fijo en la f para ver cuál es el más grande, pero la moda es el dato, ¿vale? Bien, la siguiente medida de centralización sería la mediana. La mediana es la medida de centralización, la que es yo creo más complicada de entender, pero vamos a ver si lo conseguimos. Mirad, la mediana es el dato que tras de sí deja el 50% de los datos o más. Eso es. Vamos a ver. Y para ello lo que vamos a hacer es fijarnos en la columna donde está la frecuencia relativa acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos donde está la frecuencia relativa acumulada, que sería este dato, como os he estado recordando en los vídeos anteriores, este dato nos da en tanto por 1, es decir, si yo lo multiplico por 100, sería el tanto por ciento de datos que quedan tras de sí. Me explico. El 0,05 me indica que el 5% de la cantidad de calefactores defectuosos son ninguno, que en este caso es 0, ¿no? Me voy a ir aquí, este dato, por ejemplo. ¿Qué significa este dato 0,4? Que el 40% de los calefactores confeccionados o construidos tienen 2, 1 o 0 defectos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, en esta tabla tengo un dato que es x igual a 3 que me indica que el 50% de los calefactores fabricados, o sea, del total, el 50% de los calefactores fabricados tienen 3 defectos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que este dato acumula el 50% de los datos. Por tanto, este dato será la mediana. En este caso, la mediana sería evidentemente 3, ¿vale? Que sería el número medio de calefactores defectuosos al día, ¿vale? El número medio de calefactores defectuosos es 3 de mediana porque es el dato que deja un 50% tras de sí o menos, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me informan la confianza que me dan los valores de centralización que yo he calculado, ¿vale? Vosotros imaginad, mirad, os voy a poner un ejemplo con una cuestión que vais a entender, yo creo, con facilidad. Imaginad que yo tengo que calcular mi nota media en 5 exámenes de matemáticas que he hecho, ¿vale? Entonces, en un examen he sacado un 6,2, en otro he sacado un 5,3, en otro he sacado un 7, en otro he sacado un 4 y en otro he sacado un 5, ¿vale? Si vosotros calculáis la media de estos datos, ¿vale? Lo que haría sería sumarlos, ¿verdad? ¿Cómo hacéis la media de vuestras notas? Lo sumáis y lo dividís entre el número total de datos, ¿verdad? Entonces sería todos estos datos, que sería 27,5, 1, 2, 3, 4 y 5, lo dividimos entre 5, ¿vale? Y con eso calculamos la media. Es decir, la media de estas notas es 5,5. Voy a poner otras notas. Mirad, voy a poner que yo saco
también, por ejemplo, un 8, saco un 5, saco un 2, en otro saco un 1 y en otro saco un 10, ¿vale? ¿Son notas posibles en unos exámenes? Sí, hombre. Es un poco más extraño, ¿verdad? Que hubiera sacado estas notas. Voy a sacar la media, mirad. 8 más 5 más 2 más 1 más 10. Si hago la media, ¿vale? Es 26 entre 5, que me queda un 5,2. Veis que son medias muy parecidas, ¿verdad? O sea, el valor de la media me indica que, bueno, yo sacaría un 5,5, un 5,2. Pero, ¿este valor es igual de representativo en esta muestra que este valor en esta muestra? ¿Verdad que no? ¿Verdad que este 5,5 me indica que el alumno más o menos ha sacado siempre en torno a un 5, mientras que este 5,2 no me indica que el alumno haya sacado siempre una nota en torno a este valor, sino que hay una variación, ¿ves? Un 8, un 1, un 2, un 10. Son valores muy extremos. Entonces, las medidas de dispersión me dice cuánto están de alejados los datos de mi muestra de la media que estoy calculando, ¿vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Esto es una medida de centralización, porque es la del centro, la media, pero la de dispersión, que son las que vamos a hacer ahora, me dicen si mis datos están muy alejados de la media o no, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión? La primera es el rango, ¿vale? El rango, para calcularlo, tengo que al dato más alto restarle el dato más bajo. ¿Cuál es el dato más alto en este caso? El dato más alto es 6, ¿verdad? ¿Y cuál es el dato más bajo? 0. Pues este sería mi rango. 6 menos 0, 6. Bien, me dice es el rango o el recorrido que tiene mi muestra. La siguiente medida de dispersión que os he explicado sería la varianza, ¿vale? La varianza se simboliza con una S al cuadrado. ¿Y cómo se calcula? Fijaos, es una fórmula así como muy feota, ¿vale? Sumatorio de x sub i menos x media, todo ello al cuadrado, por la frecuencia partido de n, que es el número total de datos. ¿Eso qué significa? Pues que yo, ¿os acordáis que había puesto una columna más? En esta columna voy a coger y a cada valor x sub i le voy a restar la media que he calculado antes, 3,2, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por su f, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Sería 0 en el primer caso, ¿vale? 0 menos, ¿cuál es la media? 3,2, ¿verdad? De tontería, de cálculo estoy haciendo, como podéis comprobar. 3,2, ¿vale? Que lo elevamos al cuadrado, que me sale 10,24 y lo multiplico por su frecuencia, que en este caso es 1, ¿vale? Y eso sale 10,24, ¿vale? O sea, x sub i menos la media que he calculado aquí, lo que sale lo elevo al cuadrado y lo que sale lo multiplico por la frecuencia. Si hago con cada uno de esos datos, de todos los datos de la fila, hago lo mismo, el resultado que obtengo, ¿cuál es? Pues mirad, en este caso es 10,24 como lo habéis comprobado. Si lo hago con este, 9,68, si lo hago con este, 7,2, si lo hago con el siguiente, 0,08, si lo hago con el siguiente sería 3,84, ¿vale? Si lo hago con el siguiente, ya sabéis, sería, estoy en esta fila, 5 menos la media, lo que sale lo elevo al cuadrado y lo que sale lo multiplico por f, ¿vale? El resultado sería 6,48 y en el último sería, ¿vale? 6 menos la media, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por f, ¿vale? Y el resultado que obtengo es 15,64. Vale, si yo ahora sumo todos estos valores, el resultado que obtengo es 53,2. Y este dato es el numerador. Esto es el sumatorio de x sub i menos x media al cuadrado por f sub i. Entonces lo que hago es poner este dato aquí, 53,2 entre el número total de datos, que es 20, y el resultado me da 2,6. Y esta varianza me indica lo alejado o cercanos que están los valores de mi estudio. Si os dais cuenta, los valores más centrales
¿Veis? Por ejemplo, 3, que está muy cerquita de la media, tiene una varianza muy pequeñita, pero según me voy alejando el 0 o el 6, la varianza va aumentando. Y por último, lo que nosotros vamos a estudiar es la desviación típica. La desviación típica es otra medida de dispersión, ¿de acuerdo? Y su símbolo es S. Y lo único que para calcularla, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de ese cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 2,6, que en este caso el resultado es 1,63, ¿vale? Bien, ya estarían calculadas todas las medidas de centralización y de dispersión. Por último, lo que tengo que hacer es calcular el gráfico. Y para calcular el gráfico, como os he pedido un diagrama de barras, ¿verdad? Lo que hago son unos ejes coordenados, perdonad que lo haga a mano alzada, ¿vale? Serían unos ejes coordenados donde en el eje Y voy a poner la frecuencia f sub i y en el eje X voy a poner los datos. ¿Qué datos tengo en este estudio estadístico? Del 0 al 6, ¿verdad? Pues sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuáles son las frecuencias? Pues la más baja es 1 y la más alta es 2, ¿vale? Entonces sería 1, perdón, y la más alta es 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que voy a hacer son barras indicando la frecuencia que tiene cada dato. Por ejemplo, 0 productos defectuosos por día. ¿Cuántos días me han pasado eso? Un día. Pues nada, yo cojo el 0 y encima del 0 hago una barrita que tenga una altura de 1, ¿vale? Encima del 1, ¿cuántos productos defectuosos al día ha habido que hayan sido un producto defectuoso? Pues ha habido 2 días, pues 2 días sería con un producto defectuoso. ¿Cuántos días ha habido 2 productos defectuosos? 5, pues en este caso la barra llega hasta el 5, ¿vale? ¿Cuántos días ha habido con 3 productos defectuosos? 2 días, pues 2 días, 3 productos defectuosos. ¿Cuántos días ha habido 4 productos defectuosos? Pues ha habido 6 días, que acordaros que era el dato que más se repetía, que era la moda, ¿os acordáis? ¿Vale? El 6 es el que tiene la barra más alta. ¿Cuántos días ha habido con 5 productos defectuosos? 2 días. ¿Y cuántos días ha habido con 6 productos defectuosos? 2 días. Esto es lo que sería el diagrama de barras, ¿vale? Y una vez que hemos hecho el diagrama de barras, nos pide el polígono de frecuencias. Entonces solo tenemos que unir las partes superiores de cada una de estas barras. Esta línea que yo estoy dibujando de color rojo significa la variación o el polígono de frecuencias que me queda debajo. Bueno, chicos, espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Ahora voy a hacer el ejemplo 2, que es una variable donde tenemos intervalos y podemos estudiar otras cuestiones. Un besito.